Vamos a ver cómo intercambiar datos entre el microPLC Opta de Arduino y Finder y distintos dispositivos comerciales y otros maker. En algunos casos comunicaremos directamente sobre nodo de red, como pasarela, y en otros utilizaremos nodo de red incluido dentro de Home Assistant, que nos ayuda a acceder a dispositivos comerciales, como decía, del tipo de Sonoff Mini, Shelly 1, Shelly M, etc. Para elaborarlo tenéis en esta dirección ya todo el documento al que voy a ir haciendo referencia con toda la configuración de todos los dispositivos. Los dos primeros ejercicios son solo sobre nodo de red, no haría falta Home Assistant, y los otros ya son con Home Assistant con nodo de red integrado, de los que trataremos de sacar un vídeo resumen de la instalación, pero hay mucha documentación y es muy sencillo. Como este vídeo abarca una integración de muchos dispositivos distintos, se proponen muchas cosas, pero no hace falta tenerlas todas. Vale, aquí tenéis un listado de documentación que puede venir bien para entender a fondo lo que se va a ir haciendo paso por paso, pero sobre todo el más importante es este de aquí. En integraciones, estamos en esta última parte, pues este de aquí opta como servidor Modbus TCP/IP, en el que se aprende a configurar el Opta como servidor, cómo establecer los canales para realizar el intercambio de datos, que haremos con flujo bidireccional, tanto del Opta fuera como desde fuera al Opta, y booleanos y enteros. Si trabajamos con nodo de red, veremos los ejemplos para acceder directamente en nodo de red a las lecturas o publicar lecturas, pero si trabajamos con dispositivos domóticos, como pueden ser los de Sonoff, Shelly, Xiaomi, otros de Alexa, etc., pues vamos a utilizar dos nodos que vienen en Home Assistant. Uno que permite desde nodo de red leer estados de entidades, que es como se llama, ¿vale? Que es este de aquí. Ahora veremos algún ejemplo. Este, por ejemplo, actualiza el estado cada 2 segundos de un interruptor. En este caso era un Sonoff. Y este de aquí lo que hace es que tú le metes un dato y él lo envía a ese dispositivo. Por ejemplo, meto un 1 y activa un dispositivo, meto un 0 y lo apaga. En este caso, por ejemplo, cada vez que yo metía un 1, encendía o apagaba un Shelly 1, que es un relé Wi-Fi. En este primer ejemplo, lo que se hace es recibir en el Opta dos valores que se envían por internet. Se envía un valor al que se quiere tener una estancia y se envía también un valor de temperatura al que está la estancia. Si el valor al que se quiere tener la estancia es mayor que al que está la estancia, se activa una salida del Opta. ¿Vale? Este sería el programa en el Opta. Esto sería cómo se leen en el Opta los dos datos procedentes de nodo de red, que a su vez los coge de internet, ¿vale? En estas dos direcciones. Y aquí tenemos el flujo. Leemos desde internet los datos del termostato y temperatura y los enviamos por Modbus al Opta. Estos dos datos, en este caso, pues están en IOADAFruit, desde donde se leen. La temperatura, pues se envía a través del canal 17000, porque como hemos visto ya en este otro vídeo, en el Opta lo tenemos en el 17001, que va siempre uno por encima del que tenemos en nodo de red, y el dato del termostato en el 17001, por tanto, aquí en Modbus en el Opta en el 17002. La temperatura la tenemos en torno a 28 grados, que está aquí recibiéndose, esto es en internet, la está enviando este sensor de temperatura. Cuando el valor del termostato sea mayor, pues vemos que nos activa a ese pulsador. Y cuando es inferior, la apaga. Envío a internet del estado de una entrada física del Opta. Bueno, pues una entrada física del Opta, por ejemplo la 3, la vamos a asociar al estado de una variable. Cada vez que esté encendida la entrada, estará activa la variable. Y esa variable la vamos a publicar, por ejemplo, en la dirección 25001, como booleano. Vale, pues entonces ponemos un flujo en nodo de red en el que leemos esa variable. Fijaros que está en el Opta en el 25001, pues aquí configuramos este nodo en el 25000 como lectura, por ejemplo, con una tasa de actualización de cada segundo. Y ese valor lo enviamos a internet para poder visualizarlo aquí, en rojo o en verde. ¿Qué es lo que pasa? Que, como os explico por aquí, este dato lo vamos a estar actualizando cada segundo, por ejemplo. Sin embargo, no queremos enviar un dato todo el tiempo de apagado
cada segundo, porque nos va a saturar el servidor. Por tanto, este primer bloque lo que hace es que deja pasar el dato solo cada vez que cambia, de 0 a 1 o de 1 a 0, que es esto de aquí. Además, lo que vamos a recibir aquí va a ser un valor en un array, en un vector, que va a ser un 1 o un 0 de una posición. Pero aquí lo que necesitamos no es un array, sino es un número. Por tanto, lo que vamos a hacer es con este nodo convertir ese array en un número entero. Si lo que queremos es trabajar con una posición distinta de un array, ya que aquí es un array de una sola posición, podemos utilizar flujos como los que hay de este tipo, que se instalan y te permiten acceder a cualquier posición de un array. ¿Vale? Esto que estoy comentando es una cosa un poco más avanzada, que podemos explicar más tranquilamente si alguien no entiende. Aquí tenemos el estado de la entrada física 3 del Opta, que va con este interruptor. Entonces aquí lo tenemos apagado y está apagado en internet. Le doy a encender y me lo pone en verde. Y al apagarlo, pues en rojo. Enviamos datos al exterior. Bueno, para estos dos casos que hemos visto, no necesitábamos nada más que tener Node-RED instalado en cualquier sitio, ya está. Ahora vamos a interactuar con dispositivos domóticos que tengamos integrados, por ejemplo, en Home Assistant, y accedamos a ellos desde Node-RED. Hay otras opciones, pero esta está bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a activar desde el Opta un SELI 1 como relé Wi-Fi, ¿vale? Para poder tener un relé inalámbrico al que acceder desde el Opta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues en este ejemplo, el botón de usuario del Opta, que está en la posición IX 1.0, va a ser el que nos active o nos apague una variable, que he llamado control SELI 1. Esa variable, control SELI 1, como hacíamos antes, pues ahora la vamos a enviar también por Modbus a Node-RED, en la posición 25.000. Lo venimos a Node-RED y establecemos un flujo en el que asociamos la lectura por Modbus de esa variable con pues la activación o el apagado de la entidad que corresponde al SELI Wi-Fi. Ahora vemos esto. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es leer el estado de la dirección 24.999, por ejemplo, cada segundo. Está aquí. Vemos que aquí tenemos 25.000, se envían 25.000, se lee en Node-RED 24.999. Ya digo que en el vídeo anterior explico que esto es una particularidad del trabajo en Opta y con Node-RED. Y luego lo que hacemos es, en este módulo que explicaba al principio, pues accedemos a la entidad del SELI y lo vamos a definir en un dominio como switch, como interruptor, y el servicio lo vamos a poner como teleruptor. Quiere decir que un 1 nos lo va a encender si está apagado y un 1 nos lo va a apagar si está encendido. Aquí se podría poner, como digo en otras ocasiones, como digo también por aquí, se podría poner que trabajara un servicio de solo encendido y luego poner otro y que trabajara como solo apagado. De esto conmutador, que lo que hace es seleccionar los mensajes, lo que hacemos es sacar por aquí unos y por aquí ceros. Como solo vamos a trabajar con uno para encender y apagar, solamente voy a utilizar este. Pero podría trabajar con unos para encender y con ceros por aquí para apagar. En este caso, ese conmutador está activado, está puesto así, que me saque si recibo un 1 por un lado y un 0 por otro, aunque el 0 no lo estoy utilizando, pero como digo, podría utilizarlo aquí con otra configuración del SELI. El siguiente ejemplo, tenemos el control con el pulsador de usuario del SELI que tenemos aquí. La mando a encender, vemos que se enciende aquí, y otra pulsación, pues apagar. También podría gestionarla desde la propia web. Vemos que el SELI también lo podemos controlar desde el pulsador del SP32. Siguiente, encendido de salidas del Opta desde dispositivos domóticos. Lo que voy a hacer va a ser un pulsador asociado al Sonoff Mini. Voy a hacer que cuando ese pulsador esté activo se activen los 4 LED indicativos del Opta y si ese pulsador está apagado, pues se apague. De esta forma tendría una especie de interruptor inalámbrico asociado al Opta. ¿Qué es lo que hago? Pues creo una variable que voy a comunicar por Modbus que me va a encender o apagar los 4 LED. Esa variable la voy a leer por Modbus en la posición 17.000, ¿vale? Y esa posición 17.000 la voy a variar dependiendo del estado del pulsador del Sonoff Mini.
Por tanto, la lectura de esta Modbus la voy a enviar en el 16.999, ya que aquí la leo en el 17.000, y va a venir del pulsador Sonoff Mini, que lo tengo aquí para leer. Leo del servicio Home Assistant, es esta entidad la que está asociada al switch del Sonoff Mini, y le voy a decir que se actualice cada segundo. Una cosilla aquí, esta lectura del Sonoff Mini se va a recibir como on y off en letras, y Opta necesita recibir un 1 o un 0. Por eso utilizo este módulo cambiar change para cambiar un on por un 1 y un off por un 0. En este segmento tenemos el control con el pulsador en el Sonoff Mini de los 4 LEDs indicativos del PLC Opta. Si yo le doy al pulsador del Sonoff, vemos que entiende el Sonoff y los 4 LEDs indicativos. Y aquí las bobinas. Y al apagarlo, se apaga. Y último intercambio de datos, lo que voy a hacer va a ser controlar una salida del Opta en función de valores de dispositivos domóticos, ¿vale? Hemos visto antes cómo controlar una salida de un Opta en función de temperaturas que yo recibo por internet. Pues ahora, en función de lecturas, en este caso de potencia, que voy a recibir desde Home Assistant a través de nodo de red, de un SELI EM. De tal forma que, si la lectura que yo recibo del SELI de potencia es mayor de 0, va a querer decir que el dispositivo está encendido y, por los motivos que sea, pues yo voy a activar un piloto del Opta para que a mí me lo señalice. Y si no es así, pues no lo encenderé, ¿vale? Por tanto, esta lectura la voy a leer por Modbus en el Opta en la posición 17.003 como entero, porque en Modbus no me permiten en nodo de red enviar datos con decimales. Entonces os explico esto. Aquí tengo el módulo, el nodo en Modbus que envía el dato de potencia al Opta por Modbus TCP/IP, ¿vale? En la posición de envío 17.002. Vemos que aquí lo tengo en Opta 17.003. Y lo que estoy haciendo aquí es leer la entidad del SELI EM que a mí me da potencia, ¿vale? Que es este módulo de aquí. Y se está actualizando, por ejemplo, cada segundo. ¿Qué es lo que pasa? Como os decía, esto me va a dar datos decimales, contos decimales, en vatios, y yo aquí solamente puedo enviar enteros, si no, no envía nada. Entonces, lo que voy a hacer en este caso va a ser utilizar este bloque, que lo que hace es redondear, en este caso hacia arriba, el valor, quitándome los decimales. Si yo quisiera trabajar con más precisión, lo que se hace a veces en Modbus es, por ejemplo, este dato multiplicarlo por 100 y así envío un dato entero y luego en el Opta la lectura dividirlo por 100. Es una opción, ¿vale? Si no así, pues funcionamos. Este es el receptor que estamos monitorizando a través del SELI EM en nuestra instalación diferente. Cuando yo lo activo, vemos que como el consumo es mayor de 0, se activa el LED de usuario. Y al apagarlo, se apaga.